Hola, soy José Manuel Vaca y los invito a escuchar este podcast Voces Rebeldes. Yo soy poeta, soy escritor y editor y vamos a tocar temas como la poesía, el deambular por la calle, los fantasmas, la noche, la oscuridad, la densidad, el bajo, la música por supuesto y la rebeldía. Sí, yo me considero rebelde porque en principio soy un escritor independiente, soy un editor independiente y lo único que he hecho es escribir y de eso vivo, ¿no? De la escritura. La paso mal, a veces no la paso tan bien. Yo creo que este mundo no está hecho para que uno pueda vivir de lo que le apasiona, es muy difícil. Enamorado de tu cabello, por el aire o por la luna, hubiera querido tener tus ojos, verlos brillar como las plumas del cuervo, tomar contigo en una cantina y en la madrugada volver caminando por las vías del tren. La vida cotidiana, el neoliberalismo y este ciclo de estar trabajando para comprar, trabajar para comprar, nos obliga a llevar una vida monótona, gris, aburrida, y de pronto creo que el arte nos ayuda, te provoca esa intensidad que a lo mejor en la vida diaria nos han ido anulando este sistema capitalista, depredador, salvaje en el que estamos. Entonces yo sí veo como la poesía, veo a la poesía como un elemento disruptivo de este pensamiento que nos daña, y creo que el arte, la poesía, la literatura, la pintura, la fotografía, el cine, cuando es un arte honesto, cuando es un arte puro, ¿qué quiero decir con esto? Cuando no es un arte que se hace para el consumo de masas, específicamente hecho para eso, como ahora hay mucho tipo de arte que se hace específicamente para consumir, para que sea consumido en masa. Cuando el arte no pasa por ese proceso, pienso que es un detonante para generar otro tipo de sensibilidad en el ser humano. Y por eso creo que ese es el asunto de que la poesía o el arte no se difunda tanto en nuestra sociedad, porque es más interesante difundir a una chica guapa comprando ropa en un reel de TikTok o de Instagram que difundir de pronto un poema o una fotografía, ¿verdad? Pienso en eso. De alguna manera he tratado de que la gente se interese por mi obra de muchas maneras. A veces, como les digo, tengo que ir a vender los libros. Me gusta mucho presentar los libros y creo que me he dedicado mucho tiempo a hacer gira, digamos, como que estoy en una especie de gira permanente. Ahora voy a iniciar una gira en Ecatepec, de donde soy, y eso me da mucha alegría porque vamos a iniciar una gira por todas las bibliotecas públicas de Ecatepec, que son 13. Entonces ya comenzamos, ahora que vinieron mis autores de Costa Rica, comenzamos en una biblioteca muy emblemática de Ecatepec que se llama la Biblioteca Enrique González Rojo Artur en las Américas, porque lleva el nombre de un poeta de izquierda, un poeta underground, un poeta disidente de México, que es Enrique González Rojo Artur, que fue heredero de un poeta modernista llamado Enrique González Martínez, es su nieto. Entonces este poeta ya fallecido, cuando le dijeron, oye, es que hay una biblioteca con tu nombre, ¿eres de Ecatepec? Y él dijo, sí, yo soy de Ecatepec, cuando era de Ciudad de México, no sé, de Mixcoac, no sé de dónde. Él dijo, sí, con mucho orgullo, yo soy de Ecatepec, y entonces hizo el mito de que él era de Ecatepec también. Ahí iniciamos la gira de presentaciones de Corazón de Diablo, pero ahora yo voy a presentar mis libros, voy a presentar Mingus y Un Dios dando de golpes en la bruma. De pronto la gente me pregunta cuántos libros tienes escritos, y la verdad me da un poco de pena, pero porque de pronto son libros que yo no considero libros. Lo que pasa, les voy a explicar, es que saqué muchos libros de diferentes formatos, de diferentes títulos, para vender, porque me iba a la calle a vender mis libros, y entonces si yo nada más llegaba con Mingus, pues no era tan atractivo que si yo llegaba con 4 títulos diferentes, ¿verdad? Pero esos títulos, pues eran los mismos poemas a veces, ¿no? O compartían los mismos poemas, pero ya uno se llamaba, por decir alguno ya se llamaba, El perro azul, y otro ya se llamaba El conejo de la noche.
y así ya le iba cambiando los títulos, pero porque yo llegaba a las presentaciones y decía, pues tengo todos estos libros, ¿verdad? Para que si a la gente no le gustaba uno, le podía gustar otro, y entonces así podía vender mis libros, ¿verdad? Pero los que yo considero mis libros verdaderos es Presagios, editado por Mantra Ediciones, es Paraíso, que es son 2 de la trilogía, y Un Dios dando de golpes en la bruma, es como una trilogía de Ecatepec. Y Mingus es como un spin-off que hice pensando en Mingus y en el jazz y en el bajo, porque me gusta tocar el bajo. Pensando en el bajo y en las atmósferas que genera el bajo, hice como una especie de spin-off también de esa trilogía, con poemas nuevos, pero también integrando uno que otro poema que me ayudaba también a generar esta atmósfera sobre el bajo, ¿no? Que es como una obsesión también que he tenido, porque la mayoría de mis poemas, pienso yo, que son como el bajo, como un bajeo intermitente. Aquí en Ciudad de México, que se llamaba El Adversario en el Cuadrilátero, que duró 11 ediciones, que se hacía cada año, que ponían un ring y ponían a los poetas a competir. Era una competencia en la que había luchadores también, pero los luchadores eran como comentaristas, y entonces los poetas se enfrentaban en una batalla de 2 a 3 poemas sin límite de tiempo, y había jueces que te calificaban, y eso yo formé parte de la 10ª edición y la gané. Y entonces esa experiencia, solo recuerdo una vez que en la final yo leí un poema, y uno de mis mejores amigos, cuando yo bajé del ring, me agarró, me zarandeó y me dijo, sonaste como un bajo. Entonces, porque él ya sabía, y yo dije, oh, qué loco. Nunca he contado esta historia. Y a otro editor, el editor de Costa Rica, que se llama Jason Arias, que es el que me editó Un Dios dando de golpes en la bruma, que es el libro que mencionas, con la editorial Fruit Salad Shaker de Costa Rica. Y entonces cuando yo llego a Bolivia y me encuentro con el trabajo de esa otra editorial de Costa Rica, yo quedo alucinado totalmente de lo que ellos estaban haciendo. Luego coincidíamos en varios puntos, tanto él como yo teníamos los mismos tamaños de libros, teníamos como las mismas ideas en cuanto a hacer libros, y entonces empezamos a tener una sinergia muy loca. Y entonces yo regreso de ese viaje muy motivado y digo, pues vamos a publicar libros a toda costa, hacer libros, publicar autores. Encontrar autores también es lo que más me interesa, como encontrar esos autores que andan por ahí, que tienen un trabajo muy valioso y que a lo mejor las editoriales grandes o las editoriales medianas no los han encontrado. Entonces yo digo, para eso son las editoriales independientes, para agarrar esos autores y darlos a conocer y mover la poesía, mover la literatura, y hacer que un lector encuentre un libro, y ese libro a lo mejor, ¿verdad?, le pueda cambiar la vida. Entonces yo llegué muy renovado de ese viaje, con mi amigo Jason, que estuvo aquí en La Canica, que estuvimos presentando su libro de Querida Carmen en edición mexicana, porque él lo había sacado en su editorial de Costa Rica, lo sacamos en edición mexicana, y y así hemos ido trabajando juntos. Ya esta editorial que nació en Ecatepec, ya de pronto, pues ya es una editorial que yo considero que trabajamos ya no solo lo local, no solo autores de la periferia, que hemos publicado de Ciudad de Nezahualcóyotl, de Coacalco, de Ecatepec, Iztapalapa, de Ciudad de México, sino que también ya vamos por Centroamérica, vamos a publicar un autor de Argentina, de Bolivia también a una autora. Entonces siento que esto ya es más latinoamericano, y eso como que también me motiva, ¿no?, a que es un proyecto de Ecatepec para el mundo. Sí, miren, pues búsquenme en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Vaca, pónganle Vaca con V y con H al final, Vaca con C y H al final. Yo soy José Manuel Vaca, pero es más fácil que si solo le ponen Vaca, ¿verdad?